Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Hilo y hoy para comentarles una bonita reflexión que dejó Carlos Mesa durante su conferencia en Argentina. Primero hay una reflexión y después la respuesta a una pregunta muy interesante sobre los bolivianos que están en Argentina. Espero les agrade. Vamos a escuchar esta reflexión. Don Carlos, muy buenas tardes. Rolando García de FM Constelación y de la revista La Vida Sigue Igual. No le voy a decir licenciado porque sé que ese libro que nos ha descrito hace un momento, que es maravilloso en cuanto a la descripción de la literatura boliviana, ha sido redactado por usted precisamente en lugar de su tesis, ¿no? Nos ha dicho hace un momento que en realidad la intención que tiene es escuchar, ¿no? Lamentablemente el desarrollo de la reunión se está convirtiendo en una conferencia de prensa y me parece que ese no es el sentido. Voy a usar mi derecho ciudadano de hacerme escuchar y quiero hacerle un par de preguntas acerca de esto. Hay mucho debate en cuanto a cuántos bolivianos residimos en la Argentina. El excónsul Aliaga debe recordar al señor Eber Montaño, uno de los estudiosos más claros de la comunidad boliviana en la Argentina, y él dice: yo conozco al menos a 3.500.000, ¿cuántos más habrá con los que no conozco? Y cuando nos ponemos a pensar, bolivianos en Tierra del Fuego, bolivianos en La Quiaca, bolivianos en toda la Argentina, el número es grande. Sin embargo, el padrón electoral boliviano en la Argentina no pasa de las 120.000 personas, de las que en el último referéndum, en la última elección, ha votado solo el 24%. Es decir, algo como 23.000 personas, donde ha ganado el sí abruptamente, pero ese es el nivel de participación. He tratado todo este tiempo de explicarme por qué es de ausentismo, por qué tan poca cantidad de empadronados y luego de esa cantidad de empadronados tan poca cantidad de votantes. Si el desplazamiento del Tribunal Electoral ha sido grande, brigada con más de 40 empadronadores, trabajando de lunes a domingo en los barrios de emergencias, en las localidades del interior, ¿por qué la gente no se empadrona y luego por qué la gente no participa? Y no encuentro otra explicación que no es comprender el proceso de inclusión en el modelo electoral boliviano. Sabemos todos que al fundarse la República era imposible votar, había que tener propiedades, apellidos, en fin, un montón de, no participaban pueblos indígenas, mujeres, analfabetos, etcétera, y el proceso ha ido incluyendo a todos los conglomerados poco a poco, y los últimos en ser incluidos hemos sido los migrantes, el 2010. Digo lamentablemente porque nos han incluido a medias. Solo podemos votar, solo podemos elegir, no podemos ser elegidos. Esto hace que en los años electorales los políticos se acuerden de nosotros en esos años electorales. Y no sé yo si tienen la información real, correcta de lo que está pasando aquí con nosotros. Yo le escuchaba hace un momento hablar del hospital italiano, del hospital español, y todos sabemos que esos son hospitales privados. Y yo no sé si pensar en un hospital boliviano de administración pública gratuita no provocaría más bien serios problemas en cuanto a la estigmatización que tenemos ya en los hospitales públicos argentinos que son gratuitos. ¿Será parte en realidad de nuestras reivindicaciones del hospital boliviano? Me pregunto, porque creo que muchas estrategias, muchos discursos se piensan allá sin pensar o sin conocer la realidad en la que vivimos. Hemos compartido desde la radio con compatriotas nuestros todos los días, sus aspiraciones, sus pensamientos, tenemos una relación de ida y vuelta todo el tiempo. Y me parece interpretar esta proposición. ¿Por qué no podemos ser elegidos? ¿Por qué no pueden elegirse diputados o incluso algún senador representante de la comunidad migrante como ocurre con otros países? Como ocurre con otros países, aquí mismo en la Argentina vemos campañas electorales para el Parlamento italiano, para el Parlamento peruano, donde los migrantes eligen a sus propios representantes. Este año vemos un desplazamiento inusitado de nuestras autoridades, hay consulados móviles todos los fines de semana, a barrios donde no parece necesitarse consulados móviles, Flores, Liniers, están tan cerca del consulado que no sé si justifica que se hagan desplazamientos especiales, pero se lo está haciendo, y con camisetas azules, se los hace con bandera partidaria, y todos los años electorales ocurre eso. Tenemos la sensación, los migrantes, de que los políticos se acuerdan de nosotros solo cuando necesitan nuestros votos.
Quiero entender la extrema preocupación de sus allegados, don Carlos, hoy a mediodía, al tratar de identificar claramente que esta no es una visita electoral. Los he notado muy temerosos en sus declaraciones. Ha venido a un evento académico, no electoral. Esperamos que así sea, y esperamos que usted, su equipo, pueda acordarse de los migrantes no solo en busca del voto, sino en busca de propuestas como esas. Y finalmente le hago la pregunta, haciendo ejercicio ya de mi profesión. ¿Tienen prevista alguna propuesta de inclusión de la población migrante en los procesos electorales? Nosotros sabemos, de su grandeza cuando has renunciado, por ejemplo, a nombrar prefectos, que era un derecho constitucional que usted tenía cuando era presidente, y ha optado por que se elijan a los prefectos que usted luego ha nombrado. Un acto de grandeza de ese tipo que nos permita a los migrantes tener representantes nuestros en las instancias legislativas de Bolivia. Muchas gracias. Primero, debo decirle que la reflexión que usted hace tiene un profundo sentido. Un profundo sentido. Empezaré por la última parte, que tiene que ver con cuál es la verdadera preocupación de los políticos, me refiero a nosotros, los bolivianos, los políticos bolivianos, con relación a la gran cantidad de compatriotas que viven fuera de Bolivia. ¿Es real? ¿Por qué estoy yo aquí cuando faltan 7 meses para el proceso electoral? Creo que la pregunta tiene sentido y nos obliga a decir: esta es una visita de compromiso, es una visita simbólica, es una visita puramente para decir aquí estuve, no me olvidé de ustedes. No puede ser esa respuesta. No puede ser esa respuesta porque sería simplemente el cumplir el marbete de aquí estoy, hola, me preocupo por ustedes. No sería correcto, no es justo, y eso implica algo muy importante. El que la preocupación por la comunidad boliviana en Argentina o en Brasil o en España o en Estados Unidos tiene que ser una preocupación que sea capaz de recoger los verdaderos problemas y las verdaderas demandas que ustedes tienen. Usted me ha hecho una reflexión. Yo he estado conversando antes de venir aquí a Buenos Aires y ahora mismo aquí en Buenos Aires sobre cuáles son los temas más importantes de preocupación, y encuentro sentido a lo que usted acaba de decir con relación a un hospital con la bandera boliviana. ¿Es eso más importante que la reciprocidad de salud? Su respuesta es no. Es más importante la garantía de que los elementos de reciprocidad y la garantía de que el gobierno argentino no discrimine a nuestros compatriotas, que nos obliga a nosotros como gobierno boliviano, en el caso de serlo, de no discriminar a los argentinos que vayan a ser atendidos en Bolivia. Porque una cosa muy importante es que la fuerza moral de lo que nosotros reivindicamos como bolivianos en la Argentina tiene que estar respondida con cuando un argentino tiene dificultades o una argentina tiene dificultades de salud en Bolivia, debe saber que va a ser atendida igual que exigimos que un compatriota o una compatriota boliviana sea atendida en Argentina. Esta es una reflexión muy valiosa porque usted está tocando un elemento de fondo. A veces la forma puede ser un hospital de bolivianos y el fondo puede ser, somos tantos bolivianos que vivimos aquí en la Argentina que lo que requerimos es un servicio de salud en cualquier centro argentino adecuadamente. Tomo la reflexión que usted hace porque me parece que tiene sentido, que es muy consistente. Pero usted va al fondo de la cuestión. Su pregunta tiene que ver con una demanda de decir el derecho de elegir y el derecho de ser elegido. Es decir, la posibilidad de que la Asamblea plurinacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional, pueda incorporar una representación parlamentaria para los compatriotas bolivianos que viven fuera de Bolivia. Una, dos, en fin, la discusión de detalle es un elemento a analizar, ¿no es verdad? Pero en la medida en que lo que estoy haciendo es una primera visita aquí a la Argentina,
No voy a caer en la tentación demagógica de decirle, sí, no se preocupe, aquí está el paquetito de su lista de compra, esta va a tener, esta va a tener, esta va a tener. No, lo que le estoy diciendo es, la pregunta me parece absolutamente consistente, creo que hay que evaluar esa posibilidad y creo que no hay ninguna razón, esto como primera respuesta, ninguna razón para decir no. Es decir, ¿por qué razón, existiendo un número muy alto de bolivianos, ahí hay un gran debate entre los 150 o 300.000 que aparecen como formalmente cifra de bolivianos en Argentina, contra 3,5 millones? Ni un punto ni otro. Lo que no tengo la menor duda es que es una cantidad lo suficientemente grande como para requerir de una representación. Yo creo que ese es un tema que debe tomarse en consideración y debe ser un elemento fundamental de análisis para esta elección presidencial. Muy buenas tardes. Y esa es la reflexión y la respuesta a la pregunta. Una reflexión muy interesante, muy bonita, porque muchos bolivianos siempre han tenido esa idea de enaltecer el nombre Bolivia, ¿no? Cuando sale algo positivo en torno a Bolivia, por ejemplo, un boliviano que hace una prótesis con lo poco que tiene, un boliviano que triunfa en el exterior, suele salir en las noticias y es algo bonito de ver, que a nuestra gente, los bolivianos, les va muy bien. Pero de ahí a querer algo que exclusivamente sea bueno solo para bolivianos, no es tan correcto. Por ejemplo, tomando el ejemplo del SUS, ¿no? El Sistema Único de Salud, el Seguro Único de Salud. Si queremos que Bolivia tenga mejor salud, no es correcto que solamente sea para los bolivianos, porque en Argentina atienden de igual manera tanto a bolivianos como a argentinos, como a peruanos, etcétera, 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 etcétera. Tiene que ver con ser recíprocos. Bien, muchas gracias por ver este video, un cordial saludo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.